Bienvenidos a Perú Informa, hoy sábado 30 de junio. Soy Sergio Bolívar, su nuevo presentador del programa, en un espacio de la Coordinadora Republicana y Perú Informa, con auspicio de Anina Consultando. Este programa se transmite por PBO, la 91.9 FM, la radio con fe, y las más de 250 cables que transmiten este programa. Una historia. Según la mitología, la madre de Aquiles sumergió a su niño, Aquiles, pequeño, en el río Estigia para volverlo invencible. Y quedó protegido, pero excepto el talón por el cual la madre lo sostenía. Nadie lo sabía, ni siquiera el propio Aquiles. Años después, solamente cuando le cayó una flecha en el talón y logró matarlo, es que se sabe la historia. Durante más de 30 años, Estados Unidos creyó algo parecido sobre su invulnerabilidad. Tuvo bases, portaaviones, la capacidad de poder golpear en cualquier rincón del planeta sin ninguna respuesta. Esa certeza la tuvo desde la Guerra del Golfo en el 91. En una guerra contra Irán, Washington descubrió que tenía su talón de Aquiles. Vamos a repasar un poquito. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia, Epic Fury, una operación conjunta en contra de Irán. En el primer golpe mataron a Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, quien respondieron con misiles, con drones, más de 200 blancos en 7 países del Golfo. Y murieron 7 militares estadounidenses y quedaron más de 400 heridos. Hubo un primer alto al fuego el 7 de abril, muy frágil este. El acuerdo de fondo se llegaron a 14 puntos, principalmente el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Hormuz. Y se cerró este domingo pasado, cuando un ataque israelí en Beirut estuvo a punto de hacerlo caer. Ayer en Suiza, la firma fue un protocolo. El talón de Aquiles ya quedó expuesto desde febrero y nada va a poder cubrirlo. Vamos a comparar. En el año 91, Estados Unidos reunió a 500.000 de soldados en el Golfo Pérsico, bombardeó Irak durante semanas y apenas sufrió bajas. Sus bases estaban en Arabia Saudita, en Kuwait, en Bahrein. 5 años después, esas mismas bases recibieron los golpes directos. No estoy diciendo que Estados Unidos haya perdido la guerra, estoy diciendo de que ha perdido algo más caro. Esa distancia, la tecnología que ellos estaban alcanzando, esa percepción de ganador. Washington degradó el programa nuclear iraní, eliminó a su máximo líder, pero esas mismas bases que parecían intocables no lo eran. Las 3 cosas que allí quedaron en evidencia conforman el talón de ellos. No importa quién ganó la guerra, sino qué pasa con la idea de que Estados Unidos era militarmente intocable. ¿Qué es lo que va a pensar o qué saca Rusia de esta lectura? ¿O qué saca China respecto a Taiwán? Aquiles murió por el único punto débil que tuvo. Ni siquiera lo sabía. Estados Unidos ha descubierto el suyo. Ninguno dejó de ser fuerte, pero sí dejaron de ser invulnerables. Eso lo cambia todo. Ya no basta con ser fuerte, pues. Hay que, además, escoger con cuidado en quién vas a confiar tu espalda. Algo que el Perú debería tener y estar tomando nota. Estamos hoy con el embajador Hugo de Sela, un diplomático de carrera con más de medio siglo de experiencia en diplomacia, ex canciller, secretario de la OEA, ex embajador en Estados Unidos por parte del Perú. Bienvenido, embajador. Con su gran experiencia, ¿qué opina usted, conociendo cómo funcionan las cosas dentro del servicio diplomático? ¿Qué es lo que el ciudadano de a pie debería conocer sobre el tema del manejo de los votos? Y gracias por la invitación, Sergio. En primer lugar, mire, el tema de los votos es bien sencillo y además la Cancillería tiene una larga experiencia en eso. En primer lugar, el tema está a cargo de los cónsules, no de los embajadores.
En segundo lugar, lo que hacen los cónsules es tomar el papel de representantes de la OMPE en cada una de las circunscripciones electorales. Lo que tienen que hacer es organizar la elección, lo cual implica conseguir un local, conseguir muchos voluntarios para que ayuden a organizar la gente, armar las mesas, es decir, conseguir que quienes han sido designados miembros de mesa asistan, y si no, conseguir reemplazantes, y en general vigilar que el proceso se desarrolle sin problema. Una vez que termina el día de la elección, se procede igual que en el Perú, es decir, los miembros de mesa cuentan los votos, llenan las actas y embolsan todo. Una vez que esté embolsado, esas bolsas se sellan. Una vez que estén selladas, el cónsul las acopia y las guarda en algún local que esté perfectamente vigilado. Luego, el cónsul, en esta última elección, viaja al Perú. Viaja trayendo las actas y trayendo los votos. En consecuencia, hay una cadena de custodia desde el momento en que se cierra la bolsa con las actas y los votos hasta el momento en que el cónsul viaja y al llegar a Lima entrega esas bolsas a la OMPE. Todo eso está debidamente documentado. Y por lo tanto, lo esencial es que no se rompa la cadena de custodia. Yo he escuchado sus declaraciones de embajador en Perú 21 y ha sido muy claro en que no hubo manipulación de los votos, como lo está diciendo un sector de los que están perdiendo la elección. Pero sin embargo, la OMPE, ¿qué sucede cuando hace ese cambio de regla en mayo, finales de mayo, donde elimina ese componente digital en el procesamiento de los votos? Ha generado ciertas dudas. ¿Cómo es que tenemos que interpretar esto? Mire, lo que en realidad vale, lo que en realidad se cuenta, son los votos físicamente. Es decir, cuando viajan los cónsules y entregan en Lima las actas y los votos, eso es lo que se cuenta. Eso es lo que la OMPE digita. Lo que se hizo como un programa piloto en la primera vuelta fue escanear las actas para tener un avance de información. Pero ese avance no reemplaza el conteo de los votos físicos. Hubo algunas fallas, hubo algunos problemas en esa primera prueba piloto, y la OMPE decidió que no valía la pena hacerlo en la segunda vuelta, puesto que había que corregir las fallas. Pero en ningún momento se han alterado las reglas de juego, en ningún momento se han alterado las normas que rigen el proceso electoral en el exterior, porque esas normas dicen claramente que lo que se cuenta son las actas y los votos físicos. Igual ha sido en la primera vuelta que en la segunda. Ahora, el 63% del voto extranjero está a favor de Keiko Fujimori. Y esa diferencia está definiendo lo que está sucediendo hoy en día en los resultados. ¿Cree que el peruano que está viviendo afuera vota distinto al que está viviendo acá dentro del Perú? ¿Qué está sucediendo en ese sentido? Mire, a ver, empecemos por decir algo que me parece importante. Se calcula que peruanos en el exterior hay poco más de 3 millones, de los cuales están inscritos más o menos 1.200.000, que son los que tienen interés en mantener un vínculo vivo con él, que son aquellos que han renovado su DNI y que ese DNI tiene la dirección del lugar donde viven. Entonces, esos peruanos tienen el deseo de mantener un vínculo y tienen el deseo de ejercer sus derechos como ciudadanos. Y eso es lo que han hecho al votar en las elecciones. Además, no es que el peruano se vaya al exterior y pierda contacto con el Perú. Todos tienen familiares acá, todos tienen amigos y todos además colaboran con el Perú porque muchísimos de ellos envían dinero a sus familias para mantenerse. De acuerdo. Sí tienen un interés concreto en el Perú y sí mantienen una vinculación. Ahora, yo he visto que usted ha sido parte de un pronunciamiento de 11 ex cancilleres y han sido muy enfáticos contra cualquier insinuación respecto a irregularidades dentro del servicio diplomático. ¿Qué los llevó a salir a todos juntos? ¿Por qué se ha dado ese pronunciamiento? ¿Qué es lo que se está pasando? Bueno, lo que pasó es que la agrupación política Juntos por el Perú hizo
una afirmación que simplemente no era cierta. Ellos dijeron que de alguna manera nuestros cónsules en el exterior se habían prestado a una manipulación de votos, y en algún otro momento dijeron que los cónsules se habían prestado también a la orientación de los votos. Ambas cosas simplemente son falsas y necesitamos, por una cuestión de espíritu de cuerpo, de defensa del prestigio de nuestra Cancillería, del servicio diplomático, decir las cosas con claridad. Y eso es lo que hicimos en el comunicado. Bien, y ahora, Juntos por el Perú con Amalia Palomino y recientemente esta conferencia de prensa que ha dado Roberto Sánchez, están manifestando que quieren ir en contra del propio canciller. Dicen que los peruanos de fuera no deberían votar. Y eso es un desconocimiento de nuestra realidad. ¿Se puede quitar el voto a un peruano que vive fuera? No, de ninguna manera. Ese voto lo tienen no porque nadie se los haya concedido, sino porque la Constitución dice que todos los peruanos tenemos los mismos derechos, pues, independientemente del lugar donde vivamos. O sea, eso no hay que confundir las cosas, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que aquí se está levantando un falso testimonio al canciller, porque la Cancillería ha cumplido impecablemente con el proceso. No hay ninguna queja formal presentada que demuestre que ha habido fallas en la cadena de custodia. Eso son declaraciones periodísticas y movidas políticas, pero no hay nada de cierto. Embajador, cuando Keiko Fujimori también hizo una presentación de nulidad de votos de más o menos unos 7.000 votos que pidieron anular en Puno, también podrían rechazarlos o lo están rechazando. Entonces, ¿hay una diferencia real en ambos casos de lo que está sucediendo? Yo diría que la diferencia real es que en un caso, en el caso de Keiko, se está siguiendo las reglas que están establecidas para cuestionar votos cuando hay duda. En el otro caso de Sánchez también se está haciendo eso, pero se le está añadiendo un ingrediente, que es el ingrediente político. Se quiere politizar un proceso que en realidad tiene reglas claras. Entonces, ¿qué ocurre? Se hacen al mismo tiempo afirmaciones contradictorias. Hay un vocero de Somos por el Perú que dice que hay que esperar con tranquilidad el resultado, que Juntos por el Perú va a aceptar el resultado. Y al mismo tiempo se llama a movilizaciones para cuestionar el voto y se anuncia que el candidato va a estar presente en esta situación. Hay un uso político de reglas electorales que son claras. ¿Y cómo se está leyendo esto desde fuera? ¿Qué señal estamos mandando al mundo como un país que tiene este tipo de discusiones internas? Estamos discutiendo el voto entre los propios peruanos. Bueno, a mí me parece que es una pésima señal, Sergio, y además, debo decirlo con franqueza, es no tener en cuenta cuáles son los problemas del país. Nosotros necesitamos que este proceso electoral termine porque hay cosas urgentes que atender. Un ejemplo es el fenómeno del Niño, que se ha anunciado que va a ser muy fuerte. Cuanto antes se empiece a coordinar entre el gobierno electo y el gobierno actual para tomar las medidas indispensables para aminorar los efectos de ese fenómeno, mejor vamos a estar todos los peruanos. De acuerdo, embajador. Voy a cambiarle un poco de tema y viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos en este acuerdo de paz con Irán, le ha costado a Trump, en casa propiamente, la reducción de su aprobación hacia los mínimos históricos que ha tenido. ¿Le sorprende de alguna forma que una victoria militar no se esté traduciendo en una victoria política al nivel interno? Lo que pasa es que el procedimiento que siguió el presidente Trump para entrar en este conflicto no fue el procedimiento tradicional de ir al Congreso, coordinar con ellos. Entonces, claro, los enemigos políticos de Trump están aprovechando la participación que ha habido en la guerra en Irán para atacarlo, para tratar de demostrar que él ha abusado de su poder. Y eso lo están difundiendo de manera muy fuerte en Estados Unidos. Y por las últimas noticias que se tienen, parece que eso va a afectar las elecciones de medio término, en el sentido de que no van a ser muy favorables para Trump, ¿no? ¿Y qué previsiones deberíamos tener nosotros dentro de la diplomacia peruana frente a este escenario? Mire, yo creo que la alianza que tiene el Perú con Estados Unidos debería ser lo suficientemente fuerte como para trascender un cambio de este tipo. Tenemos intereses en común que tenemos que procurar que vayan
más allá de los gobiernos. El Perú tiene que tener en su relación con Estados Unidos y en cualquier otra, primero, en cuenta sus propios intereses. Y esos intereses manejarlos de manera adecuada conforme a los cambios políticos que se vayan produciendo en otros países. La Unión Europea ha advertido de que el precio del petróleo no va a regresar a la normalidad pronto. Ahora, para una economía como la nuestra, como la peruana, que es sensible a estos efectos internacionales, que crece menos de lo previsto, ¿cuál es nuestro riesgo real frente a lo que sucedan con estas decisiones que se están tomando fuera? Bueno, ahí tenemos un riesgo bastante fuerte, ¿no es cierto? O sea, el Perú es un país lamentablemente importador neto de petróleo, entonces hay un efecto directo en el precio del petróleo en la economía peruana. Yo creo que hay que tratar, por ejemplo, de revivir ese fondo de compensación que teníamos hace un tiempo, que ahora lo han vaciado de dinero, para poder disminuir en alguna medida el daño al poblador común. Tenemos que además tomar medidas para reactivar la exploración en el Perú. Se habla mucho de que hay todavía petróleo en algunas zonas del Perú, incluso en zonas marítimas. Eso hay que explorarlo y tratar de explotarlo si fuera posible. Entonces, más es una respuesta que el precio de la gasolina y la comida tiene que, de alguna forma, para nosotros ser una proyección para protegernos del golpe que pueda venir de fuera, de todas formas. Sí, sin duda, Sergio. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ok. Y estas versiones que han venido o han llegado acerca de mayor presencia militar estadounidense en el Perú, incluso dicen que hay una cerca al puerto de Chancay. ¿Hay algo verificable, hay algo real o es un ruido de campaña? Yo lo entiendo como un ruido de campaña. No hay ninguna prueba objetiva de que eso sea así. Para empezar, según la Constitución y las leyes peruanas, cuando hay presencia de tropas extranjeras en el Perú, eso tiene que ser aprobado por el Congreso. Y como sabemos, el Congreso no ha aprobado nada. ¿Y cree que hoy en día conviene tener más lazos militares con Washington en este momento? ¿Podríamos estrechar de alguna forma esta seguridad? Usted ha tenido el caso, por ejemplo, de la salida dentro del propio gobierno por el tema de la compra de los F-16. Mire, yo creo que lo que tenemos que hacer es consolidar el camino que ya iniciamos. Ya es un camino bastante amplio, tiene que ver con la compra de los F-16, con la relocalización de la base naval del Callao, tiene que ver con el puerto espacial. Yo creo que esas cosas hay que concretarlas porque son suficientes por este momento para tener una alianza sólida. El nuevo gobierno debería, de alguna forma, seguir este tipo de consejos. ¿Cuál sería el primer consejo que le daría al próximo presidente que asuma? ¿Qué es lo número uno que tiene que hacer si es que se para enfrente de los Estados Unidos a transar? Bueno, yo diría que hay una cosa que es muy urgente, que es firmar el segundo contrato para los segundos 12 aviones que todavía falta comprar. Hemos comprado solo 12 y la negociación se hizo sobre la base de comprar 24 aviones. El gobierno actual no ha autorizado la firma del segundo contrato y eso es urgente hacerlo. ¿Y eso ya está listo? ¿Está preparado? Está listo, lo que pasa es que está paralizado por una decisión política. De acuerdo. Yo le pido que si nos puede dar una versión corta de este momento, ¿cómo ha sido esta fórmula que ha llevado a tener un embajador que tiene bastante más presencia pública que los anteriores? Y también esa exposición, ¿usted piensa que es favorable para nuestra diplomacia internacional tener digamos, personas que tengan más presencia como diplomática de ese corte? A ver, lo que hay ahora es un estilo diferente de hacer las cosas, ¿no es cierto? Sí. Tenemos un presidente norteamericano, que ya todos lo conocemos, es muy frontal en su manera de ser, muy confrontacional en muchas ocasiones. Y él ha decidido enviar al Perú a un embajador que no es de carrera diplomática, que es un empresario, y que tiene una manera muy directa, muy frontal de afrontar cada tema. Es una cuestión, diría yo, de estilos. Lo que evidentemente hay que cuidar que eso se refiera a la relación entre Perú y Estados Unidos y que no vaya más allá de ello. De acuerdo, embajador. Bueno, le agradezco mucho el tiempo.
que hemos tenido con usted. Muchas gracias por el tiempo y quédese con nosotros porque vamos a hacer una reflexión final. Hemos tocado varios temas y dos cosas que podrían haber parecido distintas. El voto que llega afuera, y esta semana está terminando de decidir nuestras elecciones, y también Estados Unidos, que, digamos, ha llegado a este acuerdo con Irán y de alguna forma ha sacado a la luz de que tampoco es una invulnerabilidad lo que tiene Estados Unidos. Entonces, es una cuestión de confianza. Hay reglas del voto exterior que valen mientras que nadie las cambie por conveniencia. Y la palabra aliado vale mucho más que no se mida solamente por los temas de fuerza militar. La democracia funciona mientras el que pierde reconozca que ha perdido. Y así es que les dejo unas preguntas de reflexión para ustedes. ¿Estamos dispuestos realmente a respetar el voto que no nos gusta de la misma forma del que sí nos gusta? ¿Y confiamos en nuestras instituciones solamente cuando hacen lo que a nosotros nos gusta? Vamos a mirar hacia afuera y vamos a ver de quién realmente nos vamos a fiar en estos momentos en nuestras relaciones internacionales. Nos volveremos a ver el próximo sábado a la misma hora para seguir entendiendo el país y es un agrado haber conducido este programa de Perú Informa.